por Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Probad y ved. Historia de hoy: cambio de hábito. ¿Y qué es lo que hay que hacer? De todo, Iliane. Hay que lavar, planchar, cocinar. Los cuidados de la casa en general. Mira, no me gusta cocinar. Es que no es mi fuerte. Eliane es tu nombre, ¿cierto? No te preocupes, Eliane. Nuestra comida es muy sencilla. Si es el caso, yo te puedo preparar un menú para que puedas seguirlo y será muy fácil. Pero yo no trabajo los sábados. Soy adventista del séptimo día. Está bien, no necesito que trabajes en sábado. ¿Podrías comenzar mañana? No hay problema. Ok, entonces, quedamos así. Ok. Yo ni sabía que existían los adventistas, pero la llegada de aquella señora fue providencial. Sería una manera de que aprendiéramos de la Biblia. Mi padre siempre fue un referente en mi vida, y su muerte me trajo muchas interrogantes. Al final, ¿para dónde habría ido mi padre? ¿Al purgatorio? ¿Al cielo? Esto me atormentaba, y oraba a Dios pidiendo luz. ¿Sabías que el marido de Iliane da estudios bíblicos? Así, qué bueno, quizás podría venir acá a darnos estudios. Y ella me dijo que él enseña solo lo que está en la Biblia. Sí, pero si él viene con este asunto de que tenemos que botar nuestras imágenes, yo lo voy a echar fuera de la casa. Por medio del contacto con Eliane, pronto comenzamos a estudiar la Biblia con Antonio, su esposo. Además, comencé a leer los escritos de Elena de White y me profundicé en los estudios. Mi esposa siempre me acompañaba en estas jornadas. Teníamos una tienda de regalos, juguetes, vestuario y otras cosas. Pero después que estudiamos un tema muy especial, decidimos que cerraríamos la tienda los sábados. Antonio y Eliane nos están dando estudios bíblicos y estamos descubriendo
muchas cosas interesantes. Hemos tomado la decisión, Andrea y yo, de que a partir de la próxima semana nosotros ya no abriremos la tienda los sábados, porque es el día del Señor. Bueno, entonces quiero entregarles este material que vamos a estudiar todos los días aquí mismo en la tienda. No queremos quitarles más horas del día. Es a través de este manual que entregamos volantes a cada uno de los clientes que nos visitaban y pusimos un cartel en la puerta de la tienda. Entonces, llegó el mes de octubre y ahora tendríamos que pasar por la gran prueba. La celebración del Día del Niño sería el día lunes y el sábado sería justamente el día de mayor movimiento. Nuestra única esperanza de ventas era el día sábado. El viernes al mediodía entré a mi oficina con la realidad de que no había vendido nada. Al reabrir la tienda después de almuerzo, en aquel viernes en la tarde, fuimos testigos de un gran milagro. Eran muchas las personas que entraban a nuestro negocio y hacían sus compras. Al cerrar la contabilidad, nos dimos cuenta que habíamos vendido más de lo que normalmente vendíamos en una semana y con creces. Actualmente cambiamos el rumbo de nuestro negocio. Hoy trabajamos con cosméticos, con productos específicos para el tratamiento capilar. Cuando las dificultades fueron apareciendo, tuvimos que reinventarnos y reaprender. Pero Dios siempre ha estado con nosotros, guiándonos, y así fuimos superando todas las dificultades. Con la ayuda de la iglesia, hoy nuestro hijo mayor, Pedro Enrique, está bautizado. Es capitán de los conquistadores y un diácono pequeño. Y Samuel, que estaba en mis brazos, ahora está aquí, grande. Él es aventurero y se está preparando para el bautismo. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta serie de estudio de la Biblia. Te saluda el pastor Marcelo Coronel, en esta ocasión en viaje aquí en Villa Mercedes, pero muy feliz de poder compartir con vos este momento de estudio de la Biblia. Felicitaciones por este tiempo que estás dedicando para leer la Biblia juntos, para orar juntos y para juntos acercarnos a Dios a través de su santa palabra. Quiero felicitarte por eso. Quiero animarte también a solicitar los materiales que estamos ofreciendo de manera totalmente gratuita para que vos puedas seguir enriqueciendo tu vida espiritual, cultivando tu fe y profundizando la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios, que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros acercarnos a la palabra de Dios con corazones dispuestos. En esta oportunidad tendremos la bendición, amigos, de poder leer juntos Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Estudiamos en la última serie de este estudio justamente lo que tiene que ver con las plagas finales y vimos que finalmente Dios intervendrá en este mundo y hará justicia y que debemos aprovechar ahora la oportunidad de salvación mientras tenemos oportunidad y mientras estamos en el tiempo de gracia, como presenta el libro de Apocalipsis. El capítulo 17 y 18 presenta una revelación de parte de Dios, mostrando el Señor los peligros del tiempo final y cómo justamente habrá una especie de unión en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y contra su verdad, ¿sí? Una especie de confederación que se une justamente para oponerse a Dios y para oponerse a su palabra, y que tendrá un dominio realmente impresionante en todo el mundo. Bueno, eso es lo que vamos a ver justamente en el día de hoy. Vamos a ver cómo, aún en esa situación, Dios hace un último llamado a sus hijos. Por eso quiero invitarte a que podamos orar. Y te recuerdo que están los materiales disponibles. La serie de estudio de la Biblia, La Fe de Jesús. Podés escribirnos en el chat, podés mandar un mensaje al WhatsApp. Vamos a ayudarte con este material y también podés solicitar apoyo espiritual personal, ¿sí? Si necesitas una entrevista, si necesitas dialogar tal vez con un pastor,
con alguien de la iglesia, estamos a disposición para poder ayudarte como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien, amigo, amiga, te invito a que podamos orar y dedicar un tiempo al estudio de la Biblia en esta hora especial. Oramos. Dios Padre, gracias Señor porque podemos dedicar este tiempo al estudio de la Biblia. Te agradezco por la compañía de mi amigo, de mi amiga que está allí en su casa, con sus amigos, tal vez con su familia, o alguien que está solo, sola en este momento y se encuentra, Señor, con tu palabra. Queremos pedir tu bendición, Señor, y que nos instruyas para que juntos podamos acercarnos a ti y recibir tus bendiciones. Que tu palabra traiga bendición a nuestra vida, traiga esperanza y nos muestre, Señor, tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, a mi amigo, a mi amiga que está siguiendo esta serie y que puedas multiplicar las bendiciones en su vida, en su hogar, Señor, y en su familia. Lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, quiero invitarte a abrir la Biblia. Aquí está mi Biblia. En Apocalipsis, vamos a ir al final de la Biblia. Apocalipsis, capítulo número 17. Estamos ya en un momento muy, muy importante de la palabra de Dios. Y este tema que vamos a compartir presenta y describe justamente esa confederación que te hablé hace un momento, esa unión que se menciona en la Biblia como Babilonia. Nosotros ya hemos estudiado al leer juntos el libro de Daniel que Babilonia justamente se transformó en un pueblo enemigo de Dios, enemigo de su pueblo. Y se repite otra vez esta figura, ya no como un reino histórico, como sí ocurrió en tiempos de Daniel y con los reyes Nabucodonosor y otros más, Belsasar, como presenta la Biblia, sino que ahora se transforma en un símbolo justamente de esa oposición contra Dios y contra su pueblo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 17 dice lo siguiente: Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, ¿sí? Y aquí aparece una palabra muy fuerte, una mujer impura, una ramera, una mujer prostituta, que sin duda contrasta con la mujer que ya hemos visto en Apocalipsis capítulo número 12, esa mujer pura, esa mujer vestida del sol, esa mujer con la corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies, que estudiamos ya en ese momento, que representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia organizada de Dios en este mundo. Entonces, aquí encontramos un contraste, ¿sí? Una mujer impura, una mujer que tiene una característica de oposición a eso que ya hemos leído en el capítulo número 12. Entonces, si la mujer pura representa a la iglesia de Dios, ¿qué representa esta mujer que se describe como la gran ramera? Versículo 1, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aquí tenemos que interpretar esto. Versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Pecado sexual, en este caso, una relación inmoral fuera de lo que es el contexto del matrimonio, pero en un sentido espiritual, en un sentido simbólico. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Un pecado que no solamente afecta a esta gran ramera, sino a los habitantes de la tierra y a los reyes de la tierra. Por eso estamos hablando aquí de alguien, de un poder que sin duda tiene un dominio global. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Un fuerte sentido espiritual. Aquí hay una confederación justamente de unión contra Dios y que de alguna manera se une aquí en una cantidad de pecados que se presentan aquí, ¿no? Se habla de abominaciones, de inmundicia, de fornicación, de engaño a las naciones, a los reyes de la tierra. Versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verdaderamente una descripción tremenda e imponente que presenta la palabra de Dios.
Lo que nos dice aquí es que no solamente aparece en el tiempo final nuevamente Babilonia en un sentido espiritual, simbólico, sino que tiene hijas. Así como la iglesia verdadera tiene un resto, tiene un remanente que llega hasta el tiempo del fin, en este caso ese poder religioso que se opone contra Dios, también tiene hijas que llegarían hasta el tiempo del fin, ¿sí? Iglesias, en este caso, que contienen estas abominaciones. Es realmente una descripción muy fuerte. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Claramente se identifica aquí a esta mujer impura, a esta ramera, como un poder perseguidor contra los hijos de Dios. Y nosotros ya hemos estudiado aquí en Apocalipsis varios momentos de persecución. Un momento de 1260 días o años, pero también una persecución final, en el final justamente del tiempo del fin, por causa del sello de Dios y de la marca de la bestia. Esos temas ustedes lo pueden repasar en el estudio anterior. Por lo tanto, este poder religioso, esta iglesia que contiene abominaciones, se transforma en un poder perseguidor nuevamente, dice este texto. Versículo número 6, la última parte, dice: cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, realmente algo impresionante, ¿no? El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Verdaderamente aquí vemos la importancia de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, la importancia de aceptar el evangelio eterno, la salvación, alinearnos con Dios, obedecer sus mandamientos, aceptar la salvación por la fe en Cristo, ser bautizados, muy importante, identificarnos con Dios, porque sin duda que si no lo hacemos a tiempo, estamos en una situación dramática que presenta la Biblia. Versículo número 8. Entonces, menciona a los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se asombrarán, viendo la bestia que era, no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, pasado. Uno es presente del tiempo de Juan, y el otro aún no ha venido, y cuando venga debería durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Otra vez Satanás obrando a través de poderes humanos contrarios a Dios y a su palabra. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Importante estar con Jesús, ser llamado, elegido y fiel, entregarnos a Dios a tiempo. También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. Noten ustedes aquí un problema. Esa bestia que le da el poder a esta ramera, a esta mujer, a esta iglesia falsificada, que tiene hijas, que también engañan, se enfrentan entre sí. Hay un problema interno en esta unión contraria a Dios. Versículo número 16. Los cuernos que viste, la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. No se destruye Babilonia, cae la Babilonia espiritual. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Aún en medio del dominio del mal y del desenfreno del mal en este mundo, Dios sigue siendo el soberano de la historia
Y así como hemos visto en el libro de Daniel y hemos visto también en Apocalipsis, Dios dirige la historia y sus planes se cumplirán con total seguridad. La mujer, versículo 18, que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si nosotros nos vamos al tiempo de Juan, la gran ciudad en aquel momento era sin duda la ciudad de Roma. Roma, el imperio romano, y sabemos por lo que nos enseña la profecía que la Roma religiosa, la continuidad de esa Roma llegaría hasta el final. Por lo tanto, esta Babilonia está claramente identificada con Roma, con su fase religiosa, la iglesia romana y también todas sus hijas. Es realmente una descripción impresionante lo que presenta la palabra de Dios. Capítulo número 18. Dice allí: Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Esa Babilonia, finalmente esa unión contra Dios, finalmente cae. Hay problemas internos, se destruyen, se devoran unos a otros, cae esa unión contraria a Dios. Se ha convertido, y aquí lo describe con total claridad, aquí está hablando en un lenguaje directo, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Es importante entonces lo que creemos? Sí. ¿Es importante cómo vivimos la fe? Sí. ¿Es importante tener cuidado de guardar la verdad bíblica, de seguir los mandamientos de Dios, de seguir a Jesús? Sí. Es muy importante seguir lo que Dios nos enseña en su palabra, porque si nos desviamos de ella, como dice aquí, estamos bajo el peligro de los engaños satánicos, demoníacos que presenta la palabra de Dios, que describe y que nos advierte para que no seamos engañados. Muy importante esto. Versículo número 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, es un poder religioso que está en todo el mundo también. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales, una capacidad de seducción realmente impresionante. Seducción espiritual, religiosa, material, realmente un poder para engañar tremendo. Versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Y miren aquí estas palabras del amor de Dios. Pueblo mío. Quiere decir que Dios tiene sus hijos en todas las iglesias y en todas las religiones, y que les hace un llamado a salir de esa unión contraria a Dios, de esa iglesia contraria a la verdad de Dios, y unirse a su pueblo remanente que espera la venida del Señor. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Hay algunos que dicen que no hay pecado, uno puede hacer lo que quiera, no tiene que dar cuenta a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, amigo, que los pecados son vistos por Dios y llegan hasta el cielo. Por lo tanto, debemos abandonar el pecado, dejar el pecado, ir a Jesús para que nos salve, nos limpie, nos transforme, pero no debemos jugar ni enredarnos con el pecado, como dice aquí. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6. Dadle a ella tal como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella, cuanto ella se ha glorificado. Noten ustedes el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, hay que darle gloria a Dios y solamente a Él. Sin embargo, aquí esta falsa religión, esta iglesia falsa, presenta que se engrandece y se glorifica a sí misma, pero la gloria debe ser dada solamente a Dios, como dice la Biblia. Versículo 6, pagadle el doble según sus obras. Versículo 7, ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, o sea, es una iglesia, un poder que no le ha faltado cuestiones materiales y se concentra en lo material. Tanto dice, dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Dios juzgará también a los grupos religiosos de este mundo.
y hay de aquellos grupos que no andan de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación cuando vean en ella el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento dirán: ay, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahora uno se pregunta, ¿qué tipo de vínculo, de qué tipo de comercio tenía este poder religioso con las naciones del mundo? Miren lo que dice aquí: mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Vende y comercia sobre la vida de los hombres. ¿Hay algún poder religioso que ha comercializado con la salvación de las almas, con las almas? Y amigos, cuando vamos a la historia encontramos que lamentablemente en algún momento de la historia el poder romano religioso vendió el perdón, vendió indulgencias. Si ustedes quieren ampliar esto, pueden leer libros que hablan acerca de la historia de la Iglesia romana. Pero ustedes pueden leer un material que ofrecemos de manera gratuita, el libro El conflicto de los siglos. Allí encontrarán más información. Es realmente tremendo lo que presenta la palabra de Dios aquí. Sigo leyendo. Versículo número 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos, viendo el humo de su incendio, y dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se ven enriquecidos de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ese poder que persiguió a los hijos de Dios, que le quitó la vida a los santos hijos de Dios, a los mártires, finalmente será juzgado por Dios mismo. Versículo 21. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas, trompetistas, no se oirá más de ti, ni se hallará más en ti. Artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Noten ustedes aquí, hechicerías. Está hablando aquí de brujería, está hablando aquí de espiritismo, está hablando aquí de la obra de los demonios detrás de este poder religioso. Esto es realmente tremendo. Versículo 24. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Verdaderamente Dios juzga a este poder perseguidor. Amigos, estos capítulos son solemnes y nos invitan al pensamiento más profundo acerca de la palabra de Dios. Nosotros ya hemos visto el contexto del amor, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero estamos viendo también en estos capítulos el contexto de la justicia perfecta de Dios. Esa justicia también intervendrá y juzgará los poderes de este mundo. Yo quisiera que podamos compartir juntos unas placas para que podamos allí avanzar y repasar estos conceptos principales del tema del día de hoy, de este estudio tan importante
de la palabra de Dios. Avanzamos con la serie de profecías de Daniel y Apocalipsis en esta serie de estudios de la Biblia. Te felicito, te animo a seguir leyendo, a repasar los temas, a compartir con tus amigos. Apocalipsis 17 y 18, amigos, responde a esta pregunta que muchas personas se hacen. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas iglesias y religiones? ¿Será que es lo mismo participar de una iglesia, de otra, creer una cosa, otra, o vivir la vida religiosa como nos parezca mejor? La palabra de Dios presenta orientaciones claras acerca de cómo vivir la fe y acerca de cómo seguir a Jesucristo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es muy, muy importante. ¿Qué más presentan estos capítulos? Encontramos en Apocalipsis 17 el contraste entre la iglesia verdadera de Cristo, representada por la mujer pura de Apocalipsis 12, y acá aparece una mujer impura, ¿sí? Una iglesia que falsifica justamente el evangelio verdadero, y es una iglesia falsificada, ¿sí? Entonces hay un conflicto aquí entre la iglesia verdadera de Dios, Apocalipsis 12, y esta falsa iglesia, esta mujer que tiene hijas. Entonces este poder religioso, ¿no?, representado por esta mujer impura. Entonces hay una verdad clara y distintiva en la palabra de Dios y hay engaños de cual los advierte también claramente la Biblia. Babilonia, ¿qué representa en este capítulo? Ya hemos visto que Babilonia representa la unión político-religiosa global y de confusión en el tiempo del fin, comandado justamente por la Roma religiosa, pero uniendo tras sí a todas las demás uniones políticas y religiosas que se unen contra Dios, contra su autoridad y contra sus santos mandamientos y contra su iglesia verdadera. Debemos recordar aquí la Babilonia antigua, la Babel antigua, ¿sí? Génesis 11 presenta que en un momento de la historia se unieron los hombres contra Dios y quisieron llegar al cielo. Finalmente Dios confundió el idioma de las personas de aquel momento, esa famosa historia de la Torre de Babel, y a partir de allí el hombre se dispersó por la tierra. Es interesante esto. Bueno, aquí encontramos también lo mismo, una unión contra Dios basada justamente en la confusión religiosa. Presenta la palabra de Dios, tanto en Isaías, capítulo 39, Daniel, capítulo número 1, ya hemos estudiado esto, que Babilonia es un símbolo entonces de los enemigos del pueblo de Dios, aquellos que se oponen a Dios y a su palabra. ¿Cuáles son las características de Babilonia en el tiempo del fin? Está sentada sobre muchas aguas, tiene dominio sobre el mundo, sobre las naciones, sobre la gente, fornicó con los reyes de la tierra, es decir, no guardó su integridad, comerció con el evangelio, con la verdad, con las almas, como hemos leído recién, Apocalipsis capítulo 17. Embriagó a los habitantes del mundo con su pecado. Noten ustedes el estar borracho, embriagado, ¿no?, una confusión mental, donde la percepción se limita. Entonces hay un ataque contra la mente del ser humano, encontramos esto. Y es madre de rameras y abominaciones en la tierra, en contra de Dios y en contra de su palabra. Una idolatría reavivada en el tiempo del fin. Realmente impresionante esto que presenta. Algunos de los pecados y las abominaciones de Babilonia, ¿no? La Biblia dice que estas cosas son abominación. Yo voy a describir rápidamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la adoración de imágenes. Vamos a salir allí. Deuteronomio, capítulo número 7. Deuteronomio, capítulo número 7. Mire lo que dice allí la Biblia acerca de estas cosas. Deuteronomio, capítulo número 7, verso número 25. Dice allí la palabra de Dios. Quemarás las esculturas de sus dioses en el fuego, no codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni las tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, pues es una abominación para Jehová tu Dios. Entonces, cualquier manifestación religiosa que implique adoración, culto a las imágenes, de acuerdo a la Biblia, es una abominación. Y Apocalipsis nos presenta que las abominaciones fueron diseminadas por el mundo a través de este poder religioso. Entonces, la adoración de imágenes. Encontramos también una modificación del bautismo. ¿Sí? El verdadero bautismo es por inmersión, presenta la palabra de Dios, y cambiar las formas de Dios también es una abominación.
También cambiar la oración. La oración es el diálogo directo con Dios. Cuando uno habla de manera mecánica contra Dios, está hablando como si Dios no quisiera escucharnos como un amigo, como un padre que nos ama. Y el rezo tiene como base el mérito. Mientras más rezo, más tiempo, más repito, más mérito tengo delante de Dios. Parte de un concepto de salvación y de Dios equivocado. Entonces la oración es importante, tal cual presenta la Biblia. Otra abominación es justamente presentar muchos intercesores. Y la Biblia dice que hay un único Salvador e intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay otro. Entonces, cuando se hablan de intercesores, intercesoras en el cielo, que interceden por nosotros delante de Dios, es un pecado eso, es una abominación. El único intercesor, dice la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. El perdonar pecados, ningún ser humano puede hacerlo. Sí, la Iglesia puede reconocer situaciones y tomar decisiones sobre eso. Eso lo presentó Jesús sobre la autoridad de la Iglesia. Pero el único que perdona, si un pecado es Dios, no lo puede hacer ningún ser humano. Es función de Dios el perdonar. Por lo tanto, la palabra de Dios presenta esto, pero si alguien se atribuye la autoridad para perdonar pecados, está yendo en contra de la palabra de Dios. Dios Padre, el Hijo, son los que han enseñado acerca del perdón, y el Espíritu Santo nos lleva a buscar el perdón en Dios y en su Hijo Jesucristo. Otra abominación es la modificación del día de reposo. La palabra de Dios presenta que el día de reposo es el día sábado, el séptimo día de la semana. Si modificamos eso, estamos cambiando la ley de Dios. Es una abominación, es un pecado contra Dios. Muchos sacrificios de Cristo en las misas o en los cultos. Debemos tener cuidado con esto, porque la Biblia nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez por nosotros. Por lo tanto, sacrificar a Cristo en cada misa es verdaderamente algo que va en contra de la palabra de Dios. Un solo sacrificio, dice la Biblia. Vamos a leer allí, Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7. Aquí tengo mi Biblia. Te invito a buscar también allí en tu Biblia. En el libro de Hebreos vas a encontrar mucho acerca de la salvación. Hebreos 7, versículo 27, dice allí, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Jesús. Por lo tanto, no podemos volver a sacrificarlo, no podemos volver a justamente hacer su sacrificio. Él lo hizo una vez para siempre por nosotros. También presenta la palabra de Dios el concepto erróneo de la muerte. Debemos tener cuidado con esto. Y aquellos que hablan de alma inmortal, de alma que puede seguir siendo consciente y participando de las actividades de los seres humanos, es un pecado de abominación delante de Dios. Eso lo presenta la Biblia. Eclesiastés 9:5, Juan 11:11. Cuidado con esto, cuidado con las actividades de los médiums que pueden invocar a los muertos. Eso es un pecado delante de Dios y debemos tener cuidado. En realidad no hay contacto con los muertos nada saben, los muertos están durmiendo, dice la Biblia. Entonces, cuando se aparece un muerto en una manifestación espiritista a través de un medium, ¿quién se aparece? Bueno, Apocalipsis lo dice, son los demonios que engañan. Entonces debemos tener cuidado, mucho cuidado con esto, y evitar las abominaciones de Babilonia. También presenta un falso sumo pontífice. Cuando alguien se atribuye el título de sumo pontífice, está justamente ocupando un lugar que solamente le pertenece a Jesucristo. Él es el único sumo sacerdote. Hebreos capítulo número 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tal sumo pontífice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El único sumo sacerdote es Jesucristo, no hay otro sumo pontífice. Podríamos estar repasando más y más, pero estas son algunas de las abominaciones que presenta la palabra de Dios. ¿Qué en cuanto a esos 7 reyes y el octavo que presenta Apocalipsis 17, versos 9 al 14? Es interesante aquí esta ampliación, y creo que lo que hace aquí el Señor a través de esto también es de alguna manera reafirmar
el principio de interpretación historicista de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque hay una expresión clave que presenta el tiempo presente de Juan, ¿sí? Miren, el punto de referencia es el tiempo presente de Juan. Apocalipsis 17:10. Uno es. Algunos de estos ya han caído, uno es y otro vendrá y después volverá otro mismo, que es el octavo, dice allí. Es como que se recupera de una herida mortal. Esto ya lo estudiamos en Apocalipsis 13. ¿Cuáles son los 5 reinos que cayeron al tiempo presente de Juan? Cuando vamos a la Biblia encontramos esta sucesión de imperios y reinos. Empezamos por Egipto, allí en época del Pentateuco. Si avanzamos, encontramos la caída también de Asiria, la caída de Babilonia, la caída de Media y Persia y la caída de Grecia. Ahí están los 5 poderes que cayeron hasta el tiempo presente de Juan, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Uno es, ¿cuál es el presente en el tiempo de Juan? Roma, en su fase imperial, pero también ya empezando a afectar en la parte religiosa. El otro aún no ha venido, la parte religiosa de Roma, esa Roma cristianizada, podríamos decir. Y finalmente el octavo, que es de los 7, es el resurgimiento de la Roma religiosa después de su herida mortal, de acuerdo a lo que presenta Apocalipsis 13, es decir, un resurgimiento de esa Roma perseguidora en el tiempo del fin. Aquí está cómo la Biblia confirma el principio de la interpretación historicista a través de las palabras que el mismo texto nos presenta, ¿sí? Muy bien. 10 reyes del tiempo del fin. ¿A qué se refiere esto? Número 10 es utilizado en la Biblia también para referirse a totalidad de naciones. Es muy interesante esto. Entonces aquí encontramos la totalidad de las naciones del tiempo del fin que reconocen la autoridad de la bestia, un dominio global, ¿sí? Una globalización que reconoce el liderazgo de la Roma religiosa y que todos los demás se unen bajo su comando en contra de Dios, en contra de su pueblo, y haciendo lo que presenta Apocalipsis 13, esa última persecución, esa imposición de ese sello falso, la marca, y finalmente esa pena inclusive de muerte para con los hijos de Dios. Por eso aquí presenta con claridad que este es un poder religioso perseguidor que será juzgado por Dios. Está claramente identificado en la palabra. ¿Y qué nos presenta finalmente Apocalipsis, amigos? Aunque te toque pasar por alguna situación de dificultad, sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y te toque sufrir a causa de su fe, lo que te garantiza Apocalipsis es la victoria de Dios y de su pueblo. Vale la pena estar con su iglesia, vale la pena estar con su pueblo, prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Qué presenta Apocalipsis capítulo 18? Es el ultimátum del Evangelio, el último llamado. Se nos dice allí el mensaje de salir de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. Fíjense aquí que nos pone entonces en un llamado que se da todavía en el tiempo de gracia, antes de la caída de las plagas, que ya estudiamos en Apocalipsis 15 y 16, y un último llamado que da Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo. Por lo tanto, la iglesia a la que pertenecemos, la religión a la que pertenecemos, el grupo religioso al que pertenecemos, o nuestra decisión de creer o no creer, se confrontan con este llamado en este tiempo del fin. Vos tenés libertad de elegir creer o no creer, ser parte de una iglesia u otra, pero necesitas responder a este llamado de Dios. Y a Dios le interesa tu salvación. Y lo que vos elijas y decidas en cuanto a tu fe, en cuanto a tus convicciones religiosas, en cuanto a tu vida religiosa, puede tener y tiene consecuencias trascendentales y eternas. Por lo tanto, te animo a elegir a Dios y a su palabra, elegir a Jesús, elegir la sencillez y la pureza del Evangelio y mantenerte del lado de Jesús y de su pueblo, de su iglesia. El último llamado antes del fin del tiempo de gracia, antes de que caigan las plagas finales. Por lo tanto, amigos, en este tiempo final, ¿de qué lado querés estar? ¿Querés estar del lado ganador? ¿Del lado de Jesús? ¿Del lado de su pueblo? ¿Del lado de aquellos que se mantendrán fieles pase lo que pase? Este es el momento de tomar decisión por el Señor. Quiero animarte a entregarte a Dios, a entregarle tu corazón,
entregarle tu vida, hacer de Él tu amigo, tu Salvador. No importa lo que pase, este es el momento de tomar una decisión y entregarte a Dios. No dejes para mañana, entrégate al Señor. Entregale tu vida, sé de Jesús tu Salvador, tu amigo. Unite a su iglesia, unite a su pueblo. Estamos esperando la venida de Cristo. Muy pronto nos iremos a casa. Muy pronto vendrá nuestro Señor a buscarnos. Este es el momento, amigo, amiga. No dejes que pase este año sin entregarte a Jesús. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. ¿Qué vas a esperar? La palabra de Dios es clara. Necesitamos tomar una decisión. Tu decisión por Cristo es importante, es vital. Te animo a entregarte a Jesús. Yo tomé la decisión cuando era un adolescente, tenía 13 años. Acepté la palabra de Dios, acepté la sencillez del Evangelio, como lo aprendí de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pude investigar también el pensamiento de otras confesiones religiosas, religiones, iglesias, y nada se compara con la verdad bíblica sencilla como aparece revelada en Jesús. Por lo tanto, amigo, te animo a tomar tu decisión, prepararte, unirte al pueblo que espera su venida y ser parte de ese pueblo que será llevado al cielo cuando venga el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por tomar esta decisión. Si necesitas un diálogo pastoral, ayuda espiritual, que alguien te acompañe con la lectura de la Biblia, la lectura guiada de la Biblia, estamos para ayudarte y para orar juntos. Vamos a orar y pedirle a Dios su bendición. Querido Dios y Padre, gracias Señor por tu palabra. Nos muestras tu amor y tu misericordia y que llamas a tu pueblo, Señor, que aún está en otros pensamientos religiosos, en otras iglesias, que aún está todavía siendo parte de esa Roma, Señor, caída, como dice tu palabra. Señor, que podamos tomar la decisión de salir y de unirnos a tu pueblo que espera la venida de Jesús. Bendice a mi amigo, a mi amiga que toma estas decisiones. Permite que pueda entregarse pronto a ti y que pueda seguir disfrutando de la comunión con Jesús, con tu palabra y hacer siempre tu voluntad. Señor, te agradecemos y te entregamos el corazón y permite que podamos completar el estudio de esta serie en paz y con tu bendición. Ruego Dios esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, quiero contarte algo antes de despedir y cerrar este tema. Estamos llegando aquí a la ciudad de Villa Mercedes y al llegar y ingresar aquí al hotel ocurrió algo. Justamente iba a comunicarme con Emanuel para poder preparar este material y cuando ocurrió eso se cortó la luz. Así que no pudimos hacerlo, estuvimos orando, finalmente volvió la luz. Así que este mensaje pueda llegar hasta vos hoy. Así que estos temas se preparan con mucho amor, pero también en medio de una lucha espiritual. Y es importante que sigas estos temas, estudies la Biblia, solicites el material y puedas entregarte a Dios cuanto antes. Te mando un abrazo y será hasta nuestro próximo estudio. Nos quedan solo 2 temas y completamos esta serie. Que Dios te bendiga. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Te negaren, yo Señor te seguiré, aunque